por favor a la Biblia en este momento. En el libro primero de Samuel estaremos leyendo en el capítulo 17. Leemos desde el 23 al 26. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23 al 26. Hemos estado escuchando mensajes que nos han hablado de la visión que tenemos en el 2020. Y para eso nos decía nuestro pastor el domingo anterior que tenemos o debemos de tener nuestra mirada puesta en Jesucristo. Jesucristo. Yo sé que usted tiene una visión clara de lo que quiere el 2020. Yo sé que usted tiene claro por qué luchará durante el 2020. Y yo quiero hablarles en esta mañana sobre destruyendo el gigante que nos priva de cumplir nuestra visión para el 2020. Primer libro de Samuel 17, 23 en adelante. Mientras él hablaba con ellos, he aquí, está hablando de David, he aquí que aquel paladín, está hablando del gigante Goliat, que se ponía en medio de dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y entonces los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel ante el gigante? Aterrorizados. Huían con gran temor. Y el 25, y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, veamos qué dice del gigante: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios vivo? ¿Quién es ese gigante que a usted muchas veces lo amedrenta? ¿Quién es ese gigante que muchas veces a usted lo quiere alejar aún del mismo Dios que ha hecho los cielos y la tierra? Es hora que determinemos destruir ese gigante. Oremos juntos. Buen Padre Celestial, le adoramos, le glorificamos. Me someto a usted, mi Dios, como un instrumento suyo para ser usado en esta mañana como un canal de bendición para su pueblo. Que no sea yo, sino seas tú quien hables, mi Señor. Pongo en sus manos a su pueblo y le pido por favor que nada ni nadie interrumpa al pueblo para recibir su palabra y poder llevar a cabo todos sus proyectos, todas sus visiones, sus sueños, para honra y gloria suya. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Muchos conocemos
Algunos hemos visto las películas de Robin Williams, un gran comediante, un hombre de grandes proyectos, un hombre de un gran talento como humano, un hombre que tenía visión grande. Él siempre pensaba en hacer reír a las gentes, en cautivar la atención de las personas, pero había un gigante en su vida. Él siempre pensaba, ¿qué pasará cuando yo ya no pueda hacer reír a las personas? ¿Qué pasará cuando mis películas ya no atraigan la atención de las personas? Y él en muchas ocasiones, cuando cada día él sentía que su mente, su cerebro iba funcionando más lento, cada vez él se sentía siendo un poco inservible. Cuando regresaba a su camerino, a las personas que estaban cerca, les decía, siento que cada día se me hace más complicado, más difícil hacer reír a las personas. Siento que cada día mis aptitudes van bajando. Siento que cada día soy menos atractivo a la gente. Siento que cada día voy menguando. Sentía temor llegar a ser alguien inservible, alguien que ya no atrajera la atención, alguien quien su fama fuese menguando. Un día lo encontraron colgado del cuello. No pudo con su gigante. Cuando él sintió que su gigante se acrecentaba cada vez más, Robin Williams decidió quitarse la vida. Hay un hombre muy conocido en la historia bíblica de todos los cristianos. Su nombre, el apóstol Pablo. Un hombre que su visión, su deseo, su empeño era agradar a Dios. Un hombre que desde muy joven se entregó a estudiar la ley de Dios. Un hombre muy preparado económicamente, a los pies del gran sabio Gamaliel, un hombre salido de la mejor universidad, un hombre apegado a la ley, que en su afán de cumplirle a Dios, en su afán de cumplir más a perfección la ley, empezó a perseguir a los cristianos, creyendo que con eso agradaría a Dios. Un hombre que su gigante era la misma, ¿cómo le digo? Se me fue la palabra. Un hombre que él siempre pensaba en el judaísmo, en que alguien que estaba en contra del judaísmo era un anatema. Y para él acabar con los anatemas agradaba a Dios. No se había enterado que ese gran gigante lo estaba privando de ser acepto ante Dios, llamado ese gigante religiosidad. La religión a él lo había opacado y él pensaba que la religión judaica era lo único que existía. Cuando vino Cristo, para él le parecía algo difícil de entender, algo en contra de Dios, tanto que estuvo en la muerte de Esteban, y dice que él tuvo las vestiduras de Esteban mientras lo apedreaban.
hasta que un día cayó de su cabalgadura por una luz que venía del cielo, por una luz que venía del propio trono de Jehová, y escucha una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él se sorprendió y entendió que aún no conocía a Dios. Había estudiado tanto las Escrituras del Antiguo Testamento, pero no había llegado a conocer a Dios. Y le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? El gigante de la religiosidad lo tenía hasta ahí, pero nuestro Dios se estaba revelando a él. Mientras que Robin Williams acabó con su vida porque no pudo con su gigante, con el gigante que cada día lo absorbía para poder ser un hombre exitoso o seguir siendo exitoso. El apóstol Pablo inició una nueva era, una nueva época, cuando él se rindió a los pies de Dios y Jehová Dios pudo tumbar al enemigo que le perturbaba. Yo no sé si nosotros estamos identificándonos con el tema y decimos: ¿qué gigante me está privando de conocer más a Dios? ¿Qué gigante me está privando de servirle más a Dios? El gigante siempre tiene atrapado a las personas. En los dos casos que vemos, descubrimos que el gigante ciega a la humanidad para que crea que está bien. Y ahí es donde muchas personas religiosas, porque hay una gran diferencia entre hijo de Dios y un religioso. Usted no es un religioso, yo no soy un religioso. Somos hijos de Dios que le hemos aceptado a Jesucristo con nuestro único y suficiente Salvador. Y ahora nosotros somos hijos del Rey. Si hay algo que nos priva de esa libertad de adorar a Dios, de servirle, de glorificarle, de tener paz en nuestro corazón, eso se llama gigante. Que en esta mañana nosotros, sea pequeño ese gigante o sea grande, nosotros lo destruimos. Uno de ellos, decía, es la religiosidad. Religiosidad, aquella lista de preceptos, aquella lista de prohibiciones que tiene el hombre, aquella lista de cosas que el hombre manda a hacer, que no está en las Santas Escrituras. Hay tantas personas y hace muchos años compraban su salvación, llamadas indulgencias. Las personas creían que podían ser salvas comprando la indulgencia, haciendo 40 días, haciendo 9 días, haciendo cabo de años. Dios solo nos manda a creer en Jesucristo, pero muchas veces hay tantas personas que dicen: yo aquí permaneceré, porque aquí murió, en esta religión, murió mi mamá, murió mi papá. Muchos, porque queremos seguir siendo populares. En el trabajo
Tenemos muchos amigos que en el trabajo somos muy allegados al jefe, a los dueños, a algunas personas, porque compartimos las mismas costumbres y se nos hace difícil dejar aquello por seguir al Señor Jesús. Pero hay tres gigantes muy comunes. Uno de ellos es la comodidad. La comodidad en nuestros tiempos está siendo un gigante que está limitándonos de conocer más a Dios, de servirle mejor, de poder estar seguros de que somos salvos y que si Cristo viene en este día o la muerte llega por nosotros, nosotros somos salvos. ¿Cuántas personas que están aquí están seguros de su salvación? Por gracia sois salvos, por la fe somos salvos. Pero es necesario que nosotros demostremos al mundo lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de ese perdón, y ahora nosotros somos cambiados. Es necesario que ellos vean el cambio que Dios hace en cada uno de los cristianos. Es necesario. Es necesario. Oh, gloria a nuestro Dios, porque Él pudo cambiar la vieja manera de vivir. Pero la comodidad está afectándonos mucho. Dios nos salvó. Nosotros reconocimos a Cristo, vinimos a Él y nosotros cantamos gloria, pero poco a poco como que nos vamos rezagando. Al principio veníamos a la oración de hombres, veníamos a todos los cultos que era necesario, íbamos a las células de crecimiento y todo por el estilo, y nosotros íbamos hacia adelante siempre. Pero el gran gigante llamado comodidad nos lleva poco a poco, de modo que las piernas se nos van doblando hasta que caemos al sillón y al frente solo tenemos algo muy bonito llamado pantalla, o llámese cama, no sé, pero la comodidad, y muchas veces el deporte, el gimnasio, ha llegado a ocupar el lugar de Cristo. Eso hace el gigante. Es como un pulpo. Poco a poco. No, solo vas al gym, solo vas al gimnasio 2 veces por semana, los días que no hay culto. Y poco a poco ahí vamos, de repente se fue el día de culto. Ah, no, pero voy 2 días más. La comodidad está afectando a la iglesia cristiana. Y es peligroso. Es peligroso. Y el problema más grande es que ese gigante nos hace creernos inservibles. Cuando digo inservibles, no es que no podemos hacer nada, sino que nosotros estamos actuando bien. Y nos volvemos hasta teólogos, hablando que sí estamos actuando bien y que Dios no nos va a salvar por estar en la iglesia. Sí, es cierto. No nos va a salvar por estar en la iglesia, pero es un fruto, es una actitud de alguien que verdaderamente conoce al que lo ha salvado y le sirve de todo su corazón, y que nada puede usurpar el lugar que Dios ocupa en su corazón. Me gusta lo que dice Salomón en Proverbios 20, del 30 al 34. En el versículo 30 dice: pasé junto al campo del hombre perezoso. La comodidad nos lleva a lo mismo, a la pereza. En aquel tiempo era muy común, y era lo que más se veía, era las plantaciones. O sea, eran muy agricultores, eran personas que criaban muchos ovejas, ganado. Por eso dice: pasé
junto al campo del hombre perezoso. Eso está hablando Salomón. Pensemos que Dios, y eso es real, Dios iluminó, reveló a Salomón. Entonces, que Dios estaba diciendo: pase junto a la viña del hombre perezoso. ¿Y cómo la encontró? Me imagino a Dios diciendo: y pasé por la senda 12, allí vive Rafael. Para alguien que ha venido por primera vez, mi nombre es Rafael. ¿Y qué encontró? ¿Qué alcanzó a escuchar por la ventana del hombre perezoso? ¿Me estás viendo? Lo estamos trayendo a nuestra época. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. He aquí que por toda ella habían crecido espinos. ¿Qué hacen los espinos con la semilla que se siembra? La ahoga. Nace la planta y los espinos no permiten que entren los rayos solares, la ahoga. Dice que estaba lleno de espinos. Muchas veces, cuando nosotros hemos descuidado la obra de Dios y solo vemos nuestra comodidad, una semillita que cayó, que gloria a Dios, un mensaje que se coló por ahí, pero esa plantita, esa semilla se ahogó. Sigue diciendo: por toda ella había crecido espino, ortigas había ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba destruida, o sea, no tenía protección. Vamos a la vida diaria, alguien que no ora no tiene protección, no tiene una buena relación con Dios. Porque una buena relación consiste en la comunicación, y muchas mujeres, muchos hombres se quejan de su familia, de sus esposos, sus esposas, y dicen que nuestra comunicación va para abajo. Pero qué bueno que veamos el gigante que como cristianos también nos está ahogando y nos está privando de la buena comunicación con... Y nosotros bien sencillos solo decimos: hay que ver a los demás hermanos a orar. Yo oro con mi ministerio, yo oro en la casa. ¿Y qué de cuando Jesús dijo: habéis podido? No le dijo solo a uno de ellos, le dijo a los 10 se habían quedado allí, porque él se había retirado con 2, me parece. Pero al grupo que estaba allí, no habéis podido orar. Miren, no se han podido unir en oración. Hasta ahora no. Yo no sé qué está diciendo Dios a su vida. Dice: y su cerca de piedra estaba ya destruida. 32. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi, tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante su necedad y su pobreza como hombre armado. Como hombre armado. La comodidad es un gigante que, si nosotros, como decía el mensaje anterior, del domingo anterior, no ponemos la mirada solamente en Jesucristo, difícilmente podremos tumbar al gigante de la comodidad. Segunda, la soberbia. La soberbia es un gigante que a muchos cristianos nos tiene comiendo algarrobas. Pero Jesús, como el padre del hijo pródigo, dice: aquí te estoy esperando. Ya no hay que vencer ese gigante de la soberbia. Nehemías 6:16 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos.
El soberbio es aquel que le cuesta o rotundamente no acepta la jerarquía. Dios ha puesto líderes en su iglesia. Nosotros tenemos al apóstol Matus, así es, ¿verdad, pastor? Pues, para conocimiento de todos. Ha puesto una mesa pastoral, ha puesto líderes. Pero nos cuesta aceptar la jerarquía, nos cuesta que nos manden, nos cuesta mucho. Y dice el texto, Nehemías 9:16, la segunda parte, y endurecieron su cerviz, la parte de atrás del cuello, endurecieron su cerviz. Yo no sé si todos o algunos conocemos cómo enyugan los bueyes. Les ponen un pedazo de madera, no común, sino ya de acuerdo, para poder enyugar a 2 bueyes. Pero cuando uno de ellos no está acostumbrado, digámoslo de acuerdo al tema, es soberbio, no se deja poner el yugo. Y el otro que es manso le toca llevar la carga. Amén. No quiere. Y Jesús dijo, mi yugo es fácil. Pero nosotros, ¿qué pensamos? Y él cree que me va a venir a mandar, no se quiere dejar poner el yugo. ¿Y desde cuándo? ¿Contra quién estamos nosotros peleando? ¿Contra quién? Dura cosa es dar coces contra el aguijón, como si hubiese un clavo pegado en la columna y nosotros estamos tirando patadas al clavo. Así nos encontramos cuando nosotros somos soberbios con Dios. Un gran gigante que nos cuesta. Un gigante que nos cuesta tumbar. La soberbia se manifiesta de esa forma, de la dureza de cerviz. Es decir, mantenemos una actitud desafiante. Algo muy sencillo. Hermanos, pasen un poco más adelante. Sí, hermano, por favor, cubramos los primeros asientos. Algo muy sencillo. Yo conozco algunas iglesias que ellos tienen una costumbre que van llenando en orden de adelante para atrás, no de atrás para adelante. Nos cuesta, duros de cerviz. Tenemos una parte en la Biblia, Proverbios 29:1, y dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él. El hombre que quiere seguir siendo soberbio y no pone a disposición de su líder o de Dios. Yo de Dios sí, pero Dios tiene representantes en la tierra. Cuando digo representantes no estoy diciendo que son como Dios, no, sino que están al frente de la iglesia. La mundanalidad, tercer gigante que está afectando la iglesia. Y primera Juan 2:15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, deseos de la carne, en los deseos de la carne no es solo al sexo opuesto, sino está la envidia, rencor, se me han olvidado en este momento, pero odio, todo eso, todas esas cosas, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece siempre. Permanece siempre. La mundanalidad es un gigante que nos está afectando. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos ciudadanos del reino celestial. Si vemos, las personas de Inglaterra tienen un idioma. ¿Cuál es su idioma? El inglés. Nosotros tenemos un idioma, el español. Si nosotros pensamos en México, si hablamos de música, ¿qué clase de música pensamos? La ranchera. Ajá. Si nosotros hablamos de cristianismo, ¿qué música pensamos? Cristiana, amén. Si nosotros hablamos de cristianismo, ¿de qué vocabulario pensamos? ¿De qué idioma pensamos? La mundanalidad se mezcla muchas veces en la misma iglesia. Y nos quedamos preguntando y decimos, hermano, ¿y es pecado irse a echar la bailada? Hermano, ¿y es pecado irse a echar aquellas que sudan? No lo unamos, sino las que caen, las gotitas aquellas de agua, así, ¿verdad? La mundanalidad está afectando y esclavizando a los humanos. No digo a los cristianos, porque un verdadero cristiano nunca se deja vencer por los gigantes. Siempre están listos. Un verdadero cristiano solo sabe decir sí, solo sabe hacerle así, no así. No ha terminado el líder de decirle cuando ya va corriendo, porque el verdadero cristiano tiene entre ceja y ceja el servicio a Dios y a los demás. El verdadero cristiano no cuestiona, el verdadero cristiano no condiciona, el verdadero cristiano siempre quiere dar más de él para el servicio de Dios, y repito, y los demás. En el caso de ahora, tenemos algo muy claro, que tal como Pablo fue derribado del caballo, porque si dice cabalgadura, tendría que ser un caballo. Y el hombre pudo botar toda su soberbia, mundanalidad, religiosidad, pudo botar todo lo que podía privarle de reconocer a nuestro Dios. En el pueblo de Israel, en muchas ocasiones, tanto los asirios, los filisteos, los tuvieron como esclavos. Los egipcios, los babilonios. Recuerdo cuando Dios llamó a Gedeón. Gedeón estaba escondido y apenas estaba sacando un poquito de cosecha de grano que tenía y lo estaba asoleando. Porque venían los filisteos y se llevaban
a los jóvenes, se llevaban lo único que ellos tenían, los dejaban sin nada. Y ellos no podían hacerlo. Absolutamente. Es lo que pasa con los gigantes, que nos amedrentan muchas veces. En algunos que estuvimos hablando hace un momento, el caso. Y no podían defenderse. No tenían ni un ejército, porque ellos habían dejado caer sus brazos. En esta ocasión del texto que leímos, en primer libro de Samuel, el capítulo 17, estamos en el capítulo nos narra cómo los filisteos llegaron y plantearon una guerra con el pueblo. Y había un hombre llamado Goliat, que todos conocemos, llamado Goliat. Ahora no lo vamos a decir. Había un hombre llamado soberbia, había un hombre llamado mundanalidad, había un hombre llamado religiosidad, había un hombre llamado comodidad, que se paró enfrente y les dijo: si ustedes me vencen, yo seré su esclavo y nuestro pueblo. Pero si yo los venzo, ustedes serán nuestros esclavos. De esa forma estaba el pueblo en ese momento. Y ellos estaban aterrorizados. ¿Por qué? Y es algo que nosotros debemos de estudiar a través de la palabra. ¿Qué gigante nos está privando? ¿Por qué es que nosotros estamos decanados? ¿Por qué es? Porque muchas veces nosotros decimos: yo no voy a la iglesia porque la hermana, porque el hermano, porque me miran mal, porque el líder, porque... Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. No es por eso. Hay un gigante que le tiene esclavizado. Y nosotros estamos gritando: es que nosotros tenemos que ser unidos. ¿Y quién es el primer desunido que hay? Soy yo. Que nosotros tenemos que buscar a Dios y que venir en oración. Y hay programas de oración y yo. El pueblo no hallaba qué hacer. Digo, estaban aterrorizados. Y quiero que todos en este momento identifiquemos algo que nos está afectando para recibir más de Dios espiritual y materialmente. Es que solo el hermano ponen, solo la hermana ponen. ¿Pero por qué? Identifiquemos, por favor. El versículo 8 habla de este hombre, o el 7. Mejor desde el 4. Y entonces, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo, casi 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de su cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce sobre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre, solo un hombre, que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, subraye, si yo pudiere más que él, si yo persisto en su vida y él no me sacude de su vida, oh sí, Señor,
y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Han escuchado de este púlpito, han escuchado en diferentes reuniones que decimos: mujeres, hagan vallado, hombre, hagamos vallado, parémonos por nuestra familia, para que el enemigo no nos robe nuestros hijos. Parémonos por nuestra vida, para que el enemigo no nos robe la bendición de la salvación. Oh, sí, papá. Nuestra visión para el año 2020 es que esta iglesia, este edificio estará lleno de personas, pero nosotros nos pararemos. Oh, gloria al Señor. Desde ahora en adelante podremos orar juntos. Desde ahora en adelante nosotros podremos pelear juntos. Desde ahora en adelante estaremos en las buenas y en las malas con nuestro hermano. Porque así nos quiere. Un pueblo dividido nunca prevalecerá. Pero los hijos de Dios, que corra el mismo espíritu, corre la misma sangre vertida en la cruz del Calvario, nos amamos, peleamos, trabajamos juntos como un solo hombre. No habrá enemigo que pueda minar su casa. Hoy sí, ay sí. No habrá enemigo que pueda minar su vida espiritual. No habrá decano que llegue a su vida. Oh, gloria a Dios. No habrá nadie que pueda quitar la tranquilidad de su matrimonio. Porque los dos velan juntos, los dos pelean juntos, los dos van de la mano. Y Jehová nuestro Dios, su Santo Espíritu, va delante y detrás de nosotros. Aleluya. Oh, santo Dios. Pero es necesario identificar que los problemas pasan porque hay un gigante que nos está limitando de tantas cosas. Y cuando nosotros lo conocemos, solo quiero hablar algo adelante, hermano, se me fue el tiempo. La palabra de Dios nos dice que este hombre era un guerrero de profesión. Un hombre que llevaba cubierto todo su cuerpo con bronce, con hierro. ¿Dónde le metería una piedra usted a este hombre? Pregunto. Así es el gigante que acecha su vida muchas veces. Nosotros decimos: no, es que no puedo. Pastor, venga, pastor, venga, pastor. Yo quiero que ore por mi casa porque mire que oigo cosas aquí, oigo allá. No digo que sea malo que llame al pastor, no. Lo que quiero decirles es que muchas veces nosotros, como ellos, podían decir: ¿y por dónde le metemos una lanza, pues? Si llevaba hasta un escudero adelante, solo para llegar donde él tenía que quitarse el escudero. Ya lo pensó usted. Pero sabe que David, un hombre que conocía a su Dios, un hombre, oh sí, glorifica a su Dios, si de veras es el mismo de David. Oh santo, oh qué bueno. Un hombre que dijo: el mismo Dios que me ha librado del oso, el mismo Dios que me ha guardado mis ovejitas, Él mismo me ayudará ahora. Y sabe, el hombre tenía todo y le ha clavado
la piedra en este espacio, vulnerable para todo hombre, donde estaba tal vez no división, pero donde había una unión. Se la ha clavado. No podía ser en la frente, porque todo, y se la clavó en la frente. Si ahí tenía el casco. Se la ha clavado exacto. Teledirigida la piedra por el que todo lo puede. Esos son los lanzazos que usted puede tirar con esa espada del Espíritu que Dios le ha dado. Pero es necesario que estemos seguros de quién le creemos. Es necesario que estemos seguros que el mismo Dios que mandó a Jesucristo a morir por todos, el mismo Dios que resucitó a Jesús y primicia de todos los que nos levantaremos en aquel día, Él mismo está con nosotros. Me encanta lo que dice, y vamos por favor rápido a Judas 25, me parece. Dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Si alguien lo encuentra, por favor. Versículo 24 de Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, el imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Oh, gloria a Dios. Él no lo dejará caído, pero debemos de creerle que Él es poderoso para guardarnos de esa forma. Él conocía a Dios. Decía, conocía sus armas también. Conocía sus armas. Nosotros conocemos las armas que Dios nos ha dado. Conocemos el poder y autoridad que Él nos ha dado. Conocemos que Él nos ha dado esas vestiduras. Hagamos uso de ellas, hermanos, por favor, hagamos uso de ellas. Tenemos el nombre de nuestro Dios, un poder y autoridad. Primero de Samuel 17:45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¡Ay, sí, papá! Esa es su arma. Esa es su arma. Hagamos uso de ella. Los demonios no pueden contra usted. Y dice que pondremos sobre los enfermos las manos y sanarán. Si bebiésemos cosa mortífera no nos hará daño. Pondremos o mandaremos a los demonios de las personas a desalojar su cuerpo y ellos saldrán huyendo. Cerca de su casa no podrán estar, porque su casa está cubierta por ángeles, por el Espíritu de Dios. Porque en su casa no hay contienda, no hay ira. En su casa no hay ninguna cosa de mundanalidad. En su casa solo hay alabanza a Jehová. Por lo tanto, ahí está el Espíritu de Dios. Y los demonios no pueden estar donde hay Espíritu de Dios. Créalo así, mi hermano. Por favor, créalo. Usted es poderoso en Dios.
Oh Santo Dios. Cuando nosotros verdaderamente nos metemos con el Eterno, cuando nosotros intimamos con nuestro Dios, con el Espíritu Santo, cuando nosotros conocemos a Él, conocemos nuestras armas, conocemos que ningún gigante, por muy alto que sea, por muy fuerte que sea, es más poderoso el que está con nosotros y no puede contra nosotros. Me gusta la palabra y en varias ocasiones la he dicho en este púlpito. Somos la iglesia que dijo Jesús que contra ellas no podrán ni las puertas del infierno, ningún demonio pueden contra esta iglesia. Pero también nos conocemos a nosotros mismos. Me encanta aquel hombre que se le fue dicho que preparara su casa porque moriría. Y le dice, pero si yo te he servido, he sido íntegro de corazón. Nosotros también nos conocemos como andamos con Dios. También nosotros nos conocemos y sabemos que tanto abrazamos al gigante o si que tanto lo echamos fuera. Nosotros nos conocemos. Este hombre se conocía perfectamente. Y en 1 Samuel 17, 34 al 36 dice, y David respondió a Saúl, porque nadie le creía. Y vos, hipote, ¿qué vas a hacer si ese hombre es experimentado? ¿Y vos qué vas a hacer? Pero él se conocía. No le dice. Se lo leeré. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería, lo desgarraba, lo ataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Le cuenta y le dice, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Y eso pasa. Y eso le va a pasar a este filisteo. Eso es cuando nos conocemos. Nosotros podemos decir, yo soy el mimado de Jehová. Soy como la niña de su ojo. Tanto así que me ama que mandó a su hijo y murió por mí. Y ahora Él me dio su nombre. Y Él me dijo que yo solo puedo decir, vengo en el nombre de Él y todas las cosas sucederán. Nada ni nadie se pondrá o permanecerá de pie ante usted. Al contrario dice, maldeciré a los que te maldijeren. Tanto así, si alguien se planta contra usted, Dios lo maldice. Maldeciré a los que te maldijeren. Tanto es la protección de Dios. Tanta es su provisión, tanto es el poder de Él, que aún los que intentan algo contra usted no podrán. Por lo tanto, no se deje intimidar del enemigo. No se deje intimidar de las personas que le quieren humillar. No se deje intimidar, porque usted es poderoso en Dios. Este hombre no se dejó intimidar. Pero algo maravilloso me gusta de este hombre, que su propósito era que el nombre de Jehová fuese glorificado. Algo debemos pensar, que todo lo que hagamos,
todo servicio que hagamos sea para glorificar el nombre del Señor. Me encanta lo que decía Juan, porque a mí me corresponde menguar más a Él. Gloria a Dios. Todo lo que hagamos, hermanos, sugieres su trabajo que sea para glorificar a Dios, para exaltar a Dios, alabanza, ministerio de niños, multimedia, todo para glorificar a Dios, porque a Él se debe la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Dice 1 Samuel 17:47, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, recuerde. Y allá dijo, vosotros estaréis tranquilos, Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis quietos, tranquilos. Y aquí dice, ni lanza, la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. No era porque David fuese un gran guerrero, no, sino porque Jehová entregaría a los filisteos en sus manos. Vamos al versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra. Vea bien. Y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció a David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, levantándose. Luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Aún las pertenencias del enemigo. Cuando Israel salió de Egipto, aún lo que ellos tenían se las dieron para que se las llevaran. Dios es su Salvador, pero es necesario vencer a nuestro gigante. No digo nuestro gigante, vencer al gigante que nos acecha, vencer al gigante que nos priva de cumplir los sueños para el 2020, que nos priva de que sean reales esa visión que tenemos para el 2020. Llámense materiales, llámense espirituales, pero es necesario que deseemos mejor ser prosperados espiritualmente, porque nosotros prosperamos de acuerdo como prospera nuestra alma. Hable con Dios. Yo no sé qué tiene que hablar con Él en esta hora. Yo no sé qué es a lo que tiene que ponerle el tacón de su zapato en la cabeza en esta hora. David mató al gigante con su propia espada. Usted también tiene que echar fuera ese gigante que está afectando su vida. Y de ahora en adelante usted ser nueva criatura. Oh
Oh santo Dios, le alabamos. Le bendecimos, Señor. No hay Dios tan grande como tú.